Las frutas dentro de la pastelería siempre han desvelado al hombre para saber de qué manera conservarlas. No hablo de la actualidad, donde podemos encontrarlas en mercados y supermercados y almacenes dispuestas a toda hora, sino de siglos atrás, donde justamente aparecían y desaparecían según la estación. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer para poder atraparlas y que duren durante muchísimo tiempo más? Primero colocarlas en alcohol, en whisky, en rum, en coñac, y después, con la llegada del azúcar a Europa, empezar a confitarlas, esas famosas cáscaras abrillantadas o cáscaras confitadas de naranja, de pomelo, de un montón de frutas. Y justamente en esos países tan fríos como los países británicos, lo que empezó a producirse son las confituras y las mermeladas. A partir de esas confituras y mermeladas se crearon las tortas que llevaban justamente las frutas en el interior, y de ahí surgió el famoso budín inglés y todos esos cakes que están asociados. Hoy vamos a hacer dos recetas. Ese clásico budín de frutas que muchos llaman budín inglés. ¿Por qué? Porque la forma alargada del molde se llama también molde inglés para cakes o molde inglés de budines o de queques. Y después vamos a hacer una cake inglesa de pasas, más en un estilo mucho más tradicional. Pero comencemos entonces con esta, con el budín inglés. Entonces vamos con la masa. Como dijimos, va a ser una masa de un budín, entonces vamos a comenzar siempre colocando la manteca o mantequilla pomada, lo que nosotros llamamos manteca o mantequilla pomada, que es esa manteca que todavía conserva cierto fresco. Nosotros si lo tocamos está fría la manteca, pero que sin embargo está maleable, es decir, que se puede rápidamente hacer una crema. Y lo que vamos a hacer es batir a blanco esos 200 gramos de manteca con 200 gramos de azúcar común. Podríamos utilizar azúcar impalpable, pero en este budín en general utilizamos azúcar común. Para el budín inglés, que tradicionalmente adquiere un color más amarillento en la miga, vamos a perfumar y a darle un poco de humedad con una cucharada sopera de miel de abejas. Si no tienen, podría ser de glucosa también, que siempre se le agrega a los budines para darle mayor humedad. En este caso va a dar humedad y va a dar color. Una pizca de sal, bastante generosa, y la ralladura de una naranja o de un limón. A mí me gusta mucho más con ralladura de limón, porque entonces después esas frutas que tienen mucho azúcar contenido quedan muchísimo más salvaguardadas, llamémosle así, de tanto dulce por la ralladura de limón. Podríamos echarle también un chorrito de jugo de limón. Siempre vamos a limpiar un poco los bordes, porque a veces la mantequilla se queda en la base y no se integra tan bien. Antes de integrarle los huevos, siempre hagan eso. Entonces recuerden que tenemos 200 de manteca, 200 de azúcar, la cucharada sopera de miel, sal y la ralladura de limón. Acá vamos a incorporar 4 huevos, que son aproximadamente 220 o 240 gramos. Los huevos los incorporamos de a uno para facilitar la emulsión de la crema, y una vez que tenemos todos integrados, lo que vamos a hacer es nuevamente repasar el bol y dejar que esto realmente se integre súper bien. Este budín no lleva, como muchos, leche o agua o jugo de naranja, sino que es una masa completamente hecha en base a huevos. Y como elementos secos, acá vamos a tener solamente harina de trigo, 300 gramos de harina y 15 de polvo leudante. Ahí ya los tenemos listos para unir a la masa, y esta masa ya la podemos detener. Y después vamos a las frutas. Como frutas tenemos, por un lado, lógicamente, pasas rubias, y que vienen normalmente de la uva moscatel, y las otras que son las oscuras más tradicionales. Tenemos cerezas confitadas, tenemos fruta abrillantada o fruta confitada. Todo eso lo vamos a poner en un bol a remojar, y lo ideal sería poder remojarlo durante 24 horas, o que por lo menos pase una noche en contacto con alguna bebida como rum, coñac o whisky. A mí me gusta mucho el ron oscuro como queda para estas preparaciones, por eso
generalmente mezclamos todo esto y lo dejamos que vaya embebiéndose. Si no tienen tanto tiempo, envuelven con papel film y lo ponen en el horno de microondas durante 1 minuto y después lo dejan que enfríe totalmente. Y por otro lado, vamos a preparar frutas como nueces, avellanas y almendras picadas. De estas frutas tenemos 150 gramos entre las tres, 50 de cada uno. Y de estas frutas tenemos 150 gramos de las pasas, 100 gramos de cerezas, 100 gramos de frutas confitadas. Así que voy a pasar el batido a un bol y le voy a integrar los secos. Entonces, acá tenemos el cremado. Vamos a incorporarle en 2 veces la harina con movimiento envolvente. Estas tortas de estilo inglés son tradicionales justamente para las bodas porque tienen una larga conservación. Al tener tanta cantidad de alcohol en las frutas, se conservan muy bien. Y hay casos récords de cake de pasas o de tortas así que están hechas solamente con pasas, porque recuerden que las frutas secas se ponen rancias, pero las pasas no, que han llegado a permanecer como herencias de familia hasta 80 o 90 años. Hace pocos años, en un show televisivo de Estados Unidos, se consumió una torta que venía del bisabuelo de una televidente que la había hecho a finales del 1800 y la consumieron prácticamente a inicios del año 2000, para que tengan una idea. A ustedes no se les ocurra conservarlas tanto. Ven, le puse en 2 veces. No obstante, guardé un poco de harina para agregarle a las frutas secas, para que entonces se envuelvan con esa harina y después se distribuyan muy bien en la masa. Entonces, este poquito viene acá. Y acá tenemos entonces todas estas frutas secas, bien espolvoreadas con la harina. Y yo tengo ya hidratadas con el alcohol las otras. Van a ir todas acá. Imagínense los sabores, cómo van conjugando en lo que es toda esta masa. Ahí a poco unimos. La textura de la masa en principio se aligera, pero no se olviden que mantiene una textura cremosa, una estructura que tiene que sostener a las frutas. Son 3 moldes medianos de 16 centímetros de largo por 8 y que realmente es un tamaño ideal como cuando uno quiere hacer budines como para regalar o para presentar en forma individual. Y esta masa les va a dar justamente para poder hacer los 3. Cuando uno divide después la masa, la va a poder trabajar perfecto. Tienen un papelito en la base justamente para facilitar después el desmolde. Y los vamos a llevar al horno, pero generalmente conviene decorarlos un poco antes del horno por si después no queremos terminarlos, y ahí le vamos a agregar algunas nueces, algunas avellanas, puede ser pistachos también, podríamos poner frutas también, alguna cereza, y así vamos a repetir el procedimiento con los otros 3 y después los vamos a llevar a un horno a 170 grados, para este tamaño unos 35 a 40 minutos, pero si ustedes hacen el molde tradicional de budín inglés, les puede llevar hasta 1 hora. La segunda receta
es un cake inglesa de pasas. Cake es el nombre que le damos en inglés justamente a los budines y a los queques. Y es solamente de pasas. Esas cakes, una vez confeccionadas y horneadas, generalmente se guardaban con unos lienzos embebidos en una bebida alcohólica muy de alta graduación, y un día antes de consumirlos se recubrían con mazapán o con pasta de almendras y después se decoraban con glacé real. En este caso, esa cake de pasas la vamos a recubrir con una masa de almendras, porque el mazapán a veces ha caído un poco en desuso dentro de las tortas, y esta es una versión un poco ayornada de esa cake. Esta va a ser la cubierta. Entonces acá vamos a batir a mano 2 huevos con 90 gramos de azúcar en polvo o azúcar impalpable y 90 gramos de polvo de almendras o harina de almendras. Si no la consiguen, pueden directamente comprar las almendras, enfriarlas un poco en el freezer y después procesarlas. ¿Por qué frías? Porque la almendra tiene mucha cantidad de materia grasa y entonces eso haría que enseguida se haga una pasta. En cambio, si están frías, generalmente se pueden trabajar mucho mejor. Y a esto después le vamos a incorporar apenas 30 gramos de harina, y vamos a seguir trabajándolo junto con 30 gramos de manteca fundida. Pero para darle volumen, lógicamente, a esta preparación, vamos a utilizar 2 claras y esas 2 claras de huevo las vamos a batir con 40 gramos de azúcar, que sería una cucharada sopera por cada clara. Las vamos a integrar apenas un poquitito ahora y el resto después. Acá la manteca está fundida, entonces la vamos a incorporar. Es decir, tenemos un batido más pesado y después este que le va a dar más liviandad, lo va a hacer mucho más ligero. Es una rica masa que sola podríamos después utilizarla, untada con una mermelada para hacer como si fueran distintas capas, como un sándwich, y realmente se puede trabajar muy bien. Acá las claras baten, incorporamos el resto del azúcar. Recuerden, es muy poca cantidad de azúcar, entonces las claras van a estar prácticamente en poco tiempo. Por eso esto lo vamos a sacar y las vamos a integrar con una espátula al batido. Ven, apenas están así bien espumosas y directamente van a ir a la preparación. Con un batidor, pero sin batir, solamente las vamos a integrar y después vamos a tener listas una placa de 30 por 40 centímetros con papel manteca enmantecado. Y ahí vamos a poner esta masa. Tiene que ser una masa delgada, lógicamente, porque es una masa que va a usarse para recubrir después el budín o el cake. Vamos a estirar con una espátula hasta un espesor de unos 4 milímetros aproximadamente. Y en la superficie le vamos a colocar unas almendras bien picaditas. Aplastamos. Esta masa no puede esperar, una vez que la hicieron debe ir al horno. Y ahora vamos a llevar a un horno a 180 grados, un horno moderado. Esto, imagínense que serán 6-7 minutos, no más que eso, de cocción. Por eso vamos entonces nosotros al horno. Y lo dejamos en el horno Ormay, donde podemos observar un bello diseño e innovación con todas las funciones para estimular al artista que todos llevamos dentro. Y para el cuerpo, justamente del cake, vamos a hacer la masa. Respeta una de las fórmulas tradicionales, donde batimos manteca o mantequilla, en este caso 200 gramos. Como siempre decimos, la mantequilla está pomada. Y vamos a incorporar 60 gramos de azúcar, el clásico azúcar blanco, pero vamos a poner 120 gramos de azúcar orgánico.
entonces le va a dar una tonalidad después al budín mucho más intensa. Realmente acá no vamos a agregar miel como hacemos en tantos budines porque ya tenemos directamente toda esta melaza que tiene el azúcar orgánico. Perfumamos con ralladura de un limón y le colocamos una pizca de sal fina. Eso, como siempre, es como la base prácticamente de todos los budines. Todo esto lo vamos a cremar. Después le vamos a incorporar 4 huevos y tenemos como ingredientes secos, por un lado, 280 gramos de harina común, de harina de trigo, la más blanca que encuentren. Realmente es el único detalle. Acá vamos a incorporar los 4 huevos y después vamos a dejar integrar. Y por otro lado es un cake de pasas, entonces vamos a preparar justamente esas frutas. ¿Qué es lo que tenemos? En total tenemos 400 gramos, 100 de cada uno de ellos. Acá tenemos pasas de uva rubia, que son las pasas de moscatel. Tenemos estas oscuras, depende de los países, van a encontrar las sultaninas, que son mínimas, de algunos milímetros, y acá son un poquito más grandes. Después tenemos acá las frutas confitadas o frutas abrillantadas o glaseadas, que están en cubitos, y algunas cerezas también confitadas. Son los clásicos de estas tortas. Las frutas secas, como las nueces, las castañas y demás, en general no se introdujeron en Inglaterra, sino que cuando esta torta se hizo famosa en los Estados Unidos, fue a dar a una zona donde se producían muchísimas nueces y le empezaron a agregar para poder vender su producto local. Entonces el budín empezó a ser como el que hicimos antes, con frutas abrillantadas, con pasas y también con frutas secas. Pero todas estas cakes inglesas, mucho más tradicionales, no lo llevan. Y acá tenemos 100 centímetros cúbicos de vino de tipo Oporto y unos 30 centímetros cúbicos de rum o coñac o ron. Y un detalle que le vamos a agregar, que a mí me gusta mucho, son 30 gramos de polvo para flan. El polvo para flan es el que ustedes compran para hacer el flan. Entonces es una mezcla de aromatizantes de vainilla, almidones y demás, y que queda muy bien en esta preparación. 30 gramos de polvo para flan. Si no lo consiguen donde ustedes viven, pueden utilizar algún polvo de postre de vainilla y si no, la misma cantidad, que son 2 o 3 cucharadas, de almidón de maíz. Pero este le da un color realmente muy, muy bueno. Entonces tenemos las frutas por un lado, los secos por otro. Vamos a pasar la crema esta a un bolso y vamos a armar la torta. Antes de unir, vamos a buscar la masa que va a recubrir después el budín. Y aquí está. Y entonces acá nuestro batido. Vamos a incorporar la mitad de los secos. Vamos a unir un poco. Y vamos a incorporar la totalidad de todas estas pasas con todo este líquido. Es una masa que después va a quedar mucho más líquida, pero no obstante, no se olviden que en ese polvo para flan hay almidón, entonces va a seguir, por supuesto, endureciendo y después en el horno va a quedar como cualquiera de los demás budines. Sin embargo, el perfume que va a adquirir por las frutas y por ese polvo de flan va a ser realmente óptimo. Se ve el color mucho más amarillo que le da justamente ese producto. Y ahí lo unimos. Y con todo esto vamos a colocarlo dentro de un molde clásico de los cakes ingleses. En este caso es de 24 centímetros por 10 en el ancho, que está enmantecado y con una tira de papel en la base. Entonces, estos budines, pese a que tengan polvo leudante, no crecen demasiado porque imagínense que es una preparación súper densa. Este budín necesita en un horno a 170 grados
unos 40-45 minutos. Con un palillo de brochet ponemos y sale sin masa adherida, el budín va a estar listo. Y una vez que esté listo, tengo la masa, tengo el budín, es cuestión de hacerle sobre todo ese abrigo a este budín con la masa de almendras. Y entonces, acá tenemos la masa, lógicamente ya está fría, tibia. Vamos a retirar el papel. Siempre ayúdense con alguna espátula para que sea mucho más fácil. Tengan a mano una mermelada ácida. A mí me gustan más las de damascos, pero podrían ser también alguna mermelada, por supuesto, de duraznos o de naranjas. Acá tenemos nuestro budín, yo creo que vamos a estar bien. Entonces, lo que vamos a cortar son las paredes, la base y la nueva pared. Y la mermelada es justamente para unir todas estas masas a el budín central. Apenas una espátula y después base, la pared 1, la pared 2, acá colocamos el budín, ahí, bien, a presión, y acá la tapa. Y presionamos bien y vamos a llevar a la heladera. Y ya así va a quedar listo. Lógicamente, como son budines que tienen mucha cantidad de frutas, lo ideal es mantenerlo una semana más o menos en la heladera antes de cortarlo. Y si lo quieren frizar, podría estar frizado hasta 2 o 3 meses sin llegar a las décadas que hizo esa señora guardando el budín familiar. Y acá tenemos los dos budines de hoy. Uno es el inglés, en este caso un tamaño un poco más grande. Ven que tiene un muy lindo perfil. En general es un budín que luce muchísimo. Y por el otro lado tenemos el que hicimos justamente con la cobertura esa de almendras, que después lo vamos a cortar para liberar justamente y encontrarnos con la masa con un poco más de color amarillo y con todas las pasas y con todas las frutas clásicas de lo que son estos budines. Por eso ven, en el corte se luce muchísimo. Es un budín muy húmedo entre la masa, la mermelada y toda esa preparación que fuimos haciendo. Lógicamente con los días es un budín maravilloso. Y entonces tenemos aquí presentados el budín de frutas, el clásico, en este caso decorado con las mismas formas de frutas que están en la masa, ideales para envolver y para regalar. Y por otro lado tenemos la cake inglesa con las pasas y con las cerezas con su cubierta de almendras. Dos productos que son ideales para regalar y como se pueden hacer con anticipación, los podemos conservar perfectamente hasta el momento que los necesitemos. Cake y budín de frutas horneados por Gross. Los veo a la próxima.